A lo largo de nuestras vidas, con frecuencia nos vemos obligados a tomar decisiones sobre aspectos críticos de nuestra vida. Por ejemplo, si nos casamos o no, vamos a estudiar una carrera universitaria, qué carrera elegir, tendremos hijos, nos conviene un empleo o el otro, o de pronto queremos ser independientes. Entre muchos aspectos, cada una de estas incertidumbres nos hace pensar sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y por supuesto nos hace reflexionar sobre el futuro. Pero siempre hará falta orientarnos bajo criterios lo más racionales posibles que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, buscar maximizar los beneficios esperados incluso a costa de renunciar a placeres próximos o inmediatos, apartarnos de posibles creencias que no tienen fundamento, reconocer las diferencias entre causas y efectos en contra de las coincidencias o de falta de relaciones entre los eventos. Eso es lo que nosotros llamamos supersticiones. Valorar el método científico como la mejor forma de conocer la realidad. Reconocer que nuestras percepciones de la realidad pueden estar distorsionadas por sesgos o prejuicios. Reconocer también las formas argumentativas válidas. Quienes logran guiarse bajo los criterios que acabamos de enumerar o de otros equivalentes, o por su mayor parte, decimos que son personas racionales. ¿Verdaderamente somos racionales? ¿Deberíamos serlo? Soy Joaquín Páramo, psicólogo, y le doy la bienvenida una vez más a mi canal. En esta ocasión trataré de explicar de la manera más clara y sucinta posible algunos de los hallazgos de las investigaciones en psicología sobre la toma de decisiones, o de otro modo darles a conocer algo de lo que se sabe sobre los factores que hacen que elijamos una cosa y no otra. Tal vez esto nos ayude a tomar mejores decisiones. Sin embargo, no sobra advertir que todo esto es bien complejo y que por eso no pretendemos agotar el tema aquí del todo. Para introducir este tema se hace necesario ante todo preguntarnos ¿por qué deberíamos ser racionales? La respuesta es simple. Porque siguiendo los criterios o fórmulas implícitas en lo que significa ser racional nos hace más eficaces o resolvemos mejor los problemas o dilemas que se nos presentan en la vida. Obrando de otro modo o de manera irracional, tendríamos una mayor probabilidad de equivocarnos o de fracasar. Hace unos años en la Universidad de Stanford se hizo el siguiente experimento liderado por el psicólogo Walter Mischel. En un salón se dejó a solas a un grupo de niños de edades entre 4 y 6 años, a quienes se les dio un masmelo o malvavisco, como se dice en otras partes, y se les dijo que podían escoger entre comérselo inmediatamente o esperar 15 minutos, al cabo de los cuales quienes no se lo hubieran comido recibirían un masmelo adicional. El resultado fue que 3 de cada 4 niños se comieron el masmelo inmediatamente. Lo interesante y significativo del estudio, se cuenta, fue que años después se encontró que los niños que habían logrado esperar hasta el final sin comerse el primer masmelo eran, en comparación con los otros, personas que mostraban mejores resultados académicos, habían logrado ingresar a la universidad, tenían un mejor desempeño social, etc. En fin, eran personas más exitosas. Lo que parece demostrar este experimento es que quienes logran mejores y más estables resultados a lo largo de su vida son las personas que han aprendido a renunciar a los resultados agradables inmediatos a cambio de algo mucho mejor, pero de mediano o largo plazo. Se dice de quienes se comportan como los niños del experimento que son personas racionales. En este mismo sentido, todos sabemos que ahorrar un poco de dinero nos priva
de lo que podamos hacer con él en el momento, pero quienes logran renunciar a esos beneficios inmediatos podrían obtener un tiempo después algo mucho mejor con el dinero ahorrado. Esta idea de la racionalidad o de saber renunciar a satisfacciones inmediatas a cambio de algo mucho mejor en el largo plazo está enmarcada dentro de las tesis de la economía conductual, que es una disciplina que estudia los factores psicológicos asociados a la toma de decisiones. No tienen en cuenta esta disciplina, no tiene en cuenta todos esos factores que enumeramos al comienzo y que de seguirse harían de nosotros personas racionales. Para esta disciplina, comportarnos irracionalmente es simplemente decidir por lo inmediato a costa de lo que en el mediano plazo puede significar, en el mediano y largo plazo puede significar. En términos generales, podemos afirmar que todos privilegiamos lo racional sobre lo irracional y sin duda alguna todos quisiéramos tomar decisiones racionales. De hecho, creemos que siempre lo hacemos. Pero veamos de qué se trata esto. Desde la perspectiva de la economía conductual, una decisión racional implica, frente a un problema, calcular las consecuencias de diferentes opciones y elegir aquella que, además de mostrar la mejor relación costo-beneficio, tenga una alta probabilidad de conseguirse en el mediano o largo plazo. Cuando procedemos así, podemos afirmar que efectivamente elegimos racionalmente. Sin embargo, lamentablemente, como demuestran muchos estudios, como el del experimento de los niños frente al malvavisco o al masmelo, esto no siempre ocurre así. Muchas veces cuando tenemos que decidir entre una opción de consecuencias inmediatas frente a otras, a otras consecuencias más favorables, pero que solo se darán en el largo plazo, es muy probable que elijamos irracionalmente la primera opción, la del beneficio inmediato. Ilustremos con algo de dramatismo este asunto. Supongamos que usted ha terminado de comerse una deliciosa hamburguesa acompañada de unas crocantes papas fritas y burbujeante gaseosa y empieza a notar horrorizado, pocos minutos después, que los botones de su camisa saltan por la presión de su tórax y siente al mismo tiempo la urgencia de aliviar el vientre quitándose el cinturón, entre otros apremios, y todo esto simplemente porque la ingestión de su apetitoso platillo le ha hecho subir algo así como 10 kilos y de manera inmediata. Supongamos también que en ese momento ha podido medir su presión sanguínea, sus niveles de colesterol y triglicéridos y verificado también que otros cambios en su organismo han venido ocurriendo y que ponen en alto riesgo su vida. Para su alivio, ahora imagine además que, consternado por estos desagradables cambios en su organismo, tiene usted la oportunidad de echar atrás este episodio. Con toda seguridad no volvería usted a comer con frecuencia comida chatarra. Cuando niños, los seres humanos somos inmediatistas, es decir, esperamos que los resultados de nuestras acciones sean muy pronto, pero con el pasar del tiempo, a medida que vamos madurando, vamos comprendiendo que nuestros actos pueden tener efectos a mediano o largo plazo y que estos pueden ser buenos o malos. Sin embargo, este aprendizaje solo se da si se cuentan con la oportunidad para que ocurra. El simple paso del tiempo o de los años no enseña nada. Muchas personas ya en la edad adulta no muestran signos de haber aprendido la importancia de calcular las consecuencias de sus acciones y toda su vida siguen comportándose como niños. Analicemos algunas de las diferentes situaciones que podemos encontrar cuando debemos tomar decisiones. Resultados agradables o placenteros en corto o mediano plazo
pero de consecuencias desagradables a largo plazo. En general, ignoramos que hay actividades que por muy buenas que resulten de inmediato o corto plazo, más tarde pueden ser muy desagradables. Por ejemplo, poco importa si mañana estemos con un fuerte guayabo, una resaca, dolor de cabeza, náuseas, etc. Si hoy nos divertimos de lo lindo con los amigos consumiendo alcohol. Otras cosas como el cigarrillo o las drogas, que también pueden ser agradables en el momento, también son imperceptiblemente nocivas y por efecto de su acumulación terminan siendo evidentes, del todo contraproducentes y muy difíciles de eliminar. Resultados desagradables en corto o mediano plazo, pero de consecuencias positivas o agradables a largo plazo. Ahora analicemos las consecuencias inmediatas de nuestras decisiones, pero esta vez notando que ellas pueden ser desagradables de inmediato plazo, pero cuyos efectos, cuando se acumulan, también imperceptiblemente, producen buenos resultados. O sea, hay muchas actividades que al comenzar a ejecutarse pueden implicar en principio algo desagradable, pero a largo plazo y por la acumulación de sus efectos terminan siendo muy satisfactorias. Por ejemplo, hacer ejercicio. Puede ser al inicio ser muy duro, pues es posible que tengamos que renunciar a unos minutos más de sueño, renunciar a ver un programa de televisión, o el dolor muscular que podemos tener al comienzo si no hemos venido haciendo ejercicios. Esas son cosas molestas al comienzo, pero ya sabemos que el ejercicio entonces podría resultar al comienzo, de nuevo, muy desagradable, pero a largo plazo se verán sus efectos positivos en una mejor salud, una mejor disposición para enfrentar lo cotidiano o una figura más agradable si se quiere. Resultados en corto o mediano plazo, pero peores o más graves de consecuencias a largo plazo si no los hacemos. En ocasiones solemos evitar actividades que nos resultan un poco desagradables, pero que si no las hacemos en el largo plazo resultan mucho más desagradables. Por ejemplo, usar la seda dental, o estudiar ese tema de matemáticas, o realizar un trabajo que no nos gusta, etcétera, pueden resultar molestos en ese momento, pero evitarlos puede acarrearnos a largo plazo mayores inconvenientes, como un dolor de muelas, perder la materia, el semestre, el año, en fin, la oportunidad también de ser reconocidos en nuestros trabajos o incluso ponerlo en riesgo. Desafortunadamente, ante estos dilemas que hemos venido planteando, las consecuencias inmediatas suelen ganar. Para resumir las cosas, sería de otro modo si en nuestra vida las consecuencias de muchas de nuestras acciones no fueran diferidas, es decir, que no se dieran en el largo plazo. Por eso, y contrario a la experiencia narrada del glotón de comida chatarra, ahora imaginemos que usted ha estudiado muy juicioso un par de horas o practicado con su instrumento musical favorito. ¿Qué pasaría si segundos después de haber realizado cualquiera de estas actividades en tan corto tiempo, usted ha ideado la fórmula para la vacuna contra una gran enfermedad, o que puede desarrollar un nuevo modelo económico, o que ahora es un gran compositor de fama internacional? No le quepa la menor duda, si esto funcionara así, el estudio sería su afición más sobresaliente. Somos tan predeciblemente irracionales que sucumbimos a ciertas prácticas comerciales como aquellas empresas que nos ofrecen productos con el anzuelo de que sin cuota inicial o comience a pagar en 2 meses, cosas por el estilo. Caemos tan
tontamente muchas veces sin evaluar lo que estos créditos significan en nuestro presupuesto. A mayor escala, si lo pensamos bien, nuestra visión cortoplacista como individuos y como sociedad desafía nuestra imaginación para detener lo que en muchos frentes de nuestra vida resulta una amenaza para el planeta y por supuesto para nosotros como especie. Les dejo este tema para reflexionar con base en lo que este video trata. Lo que hemos venido diciendo puede resumirse así. Ante dos opciones que suponen efectos agradables, se escoge la que produce la satisfacción más inmediata a costa de un beneficio mayor en el largo plazo. Por ejemplo, ver televisión versus estudiar. Ante la oportunidad de un efecto agradable inmediato, así suponga un resultado perjudicial en el futuro, decidimos por lo inmediato sin que importe el daño que esto nos pueda causar más adelante. Comida chatarra y problemas de salud. Ante dos opciones, si la primera implica algo desagradable, así en el largo plazo resulte muy favorable, preferimos evitar los inconvenientes inmediatos de la primera opción. Hacer ejercicio versus no hacer ejercicio. Ante la opción de algo desagradable inmediato, que de no hacerse podría acarrearnos más adelante algo todavía mucho más desagradable, elegimos evitar las consecuencias desagradables inmediatas. Uso de la seda dental versus dolor de muelas o pérdida de una pieza dental. Ahora veamos por qué nuestras decisiones no son frecuentemente tan racionales como quisiéramos. Como si algo o mucho tuviésemos de masoquistas, pues es claro que no ser racionales nos acarrea graves problemas. Algunos afirman, por ejemplo, que nuestras decisiones no suelen ser en estricto sentido racionales porque depende de nuestra historia previa o de los beneficios que hemos obtenido en nuestro pasado en términos de su cantidad, su frecuencia o demora. Incluso si las alternativas a las que nos hemos enfrentado hoy pueden resultar más convenientes. No nos gusta tomar riesgos. Por esto hay también quienes piensan que una decisión racional no es aquella forzosamente la que representa una mayor ganancia, sino la que muestra consistencia con otras decisiones que ya hemos venido tomando ante situaciones parecidas. Otra explicación es que cuanto más tiempo, dinero o mucho empeño hemos invertido para lograr algo, tanto más tendemos a persistir en ello con la idea de que algún día se darán los resultados que justifiquen el esfuerzo. Otras circunstancias juegan también en contra de una decisión racional. La presión de grupo puede también inclinarnos a tomar decisiones irracionales independientemente de que alguna alternativa presente una mejor relación costo-beneficio y que sea alta la probabilidad de conseguirse. Ante esas circunstancias solemos elegir aquella que la mayoría del grupo con el que nos identificamos tiende a seguir. Tal vez lo que acabamos de decir explique nuestro comportamiento irracional. Lo que sí debe quedar claro es que donde mayormente se presentan las dificultades para decidir es cuando nos inclinamos por los beneficios de corto plazo a costa del largo plazo. Así estos resulten, como hemos venido diciendo, más convenientes o racionales. Mientras más lejos esté el futuro, tanto más difícil será elegir el largo plazo. Tomar en cuenta estas situaciones en el análisis económico para las políticas de Estado llevó a los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky a ganar el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Estos autores agregan que buena parte de los elementos involucrados en las decisiones irracionales está en la manera como percibimos nuestra realidad. Por esto los psicólogos mencionados introdujeron la noción de sesgo cognitivo o distorsión del procesamiento mental.
un fenómeno de nuestra psicología que nos induce a tomar atajos para sacar conclusiones más rápidamente. Este afán nos lleva a cometer errores como hacer deducciones ilógicas o juicios engañosos. Entre decenas de sesgos que usted puede consultar en la internet, mencionaremos algunos. Dadas dos recompensas similares, las personas muestran mayor preferencia por aquella que llegue más pronto que por una posterior. La tendencia de las personas a favorecer la información que confirme sus propios presupuestos o hipótesis, sin importar si la información es verdadera. La tendencia a realizar un juicio crítico de la información cuando contradice sus principales creencias y aceptar sin criterio suficiente aquella información que es congruente con sus principales creencias. Creer que nuestras propias experiencias representan adecuadamente lo que ocurre en el mundo, en la realidad. La dificultad de cambiar nuestras creencias pese a las evidencias incontrovertibles que las contradicen, etc. Bueno, en fin, hay muchos sesgos, como les decía, se pueden encontrar en internet. Vamos concluyendo. Ahora que usted se ha enterado de lo que hemos tratado aquí, ¿qué va a hacer? ¿Será suficiente con la información dada o con las reglas o fórmulas que podemos derivar de lo que hemos dicho? Esperamos que sí. Pues la regla resuelve en principio el inconveniente de la consecuencia diferida o de largo plazo. En otras palabras, si es un hecho entonces que las consecuencias diferidas de nuestro comportamiento no ejercen un adecuado control sobre el mismo para tomar una decisión, al menos con la efectividad que sí tienen las consecuencias inmediatas. Y si además ahora sabemos que lo que deberíamos tener presente para decidir mejor, pues deduzcamos de todo esto reglas de comportamiento a seguir. Pero el asunto no acaba aquí. Si bien es cierto que las reglas son guías o puentes entre nuestras acciones y las consecuencias de largo plazo, o que nos ayudan a resolver nuestras incertidumbres a la hora de tomar decisiones, también podríamos implementar una estrategia de autogestión que incluya la administración de consecuencias virtuales, puntos, por ejemplo, que podemos ganar por el cumplimiento de metas parciales para intercambiar al final por la consecuencia mayor, la que se ha previsto. Y esto fue lo que probaron en un reciente experimento Matías y Elena Oswald de la Universidad de Lund, en Suecia. Enseñaron a un par de chimpancés a usar una pequeña manguera para extraer un licuado de frutas. Posteriormente, los animales fueron expuestos a escoger entre una de sus frutas favoritas o la manguera, la cual solo podrían usar 70 minutos después para obtener una mayor cantidad de fruta licuada. El resultado fue revelador. En la mayoría de los ensayos, los monos lograron renunciar a su fruta favorita a cambio de una mayor cantidad de recompensa un tiempo después. Bueno, si los chimpancés pudieron. Pero volvamos sobre las reglas. Este término suele asociarse equivocadamente con consecuencias desagradables si no se cumplen. Por esto valen algunas precisiones. La regla es simplemente la descripción de una situación real en donde se especifica con claridad la acción a ejecutar, las condiciones que le anteceden y las consecuencias por alcanzar, sean estas porque resultan agradables o porque evitan un inconveniente. Tenga muy presente que la regla surge de la experiencia de otros. No requiere usted vivir la experiencia directa para comportarse como debe o como describe cada regla. Además, reconozca que nunca podrá vivir usted cada una de las situaciones que describen las reglas. Recuerde, como decíamos en un video anterior,
que el mayor repertorio de lo que somos es resultado de ese mecanismo de aprendizaje que se llama aprendizaje por reglas. Seguir reglas no solo le facilitará la vida, sino que podrá transmitirlas o formularlas por su experiencia directa. Para terminar, tal parece que no escapamos a la irracionalidad o que somos irracionales naturalmente, o tal vez lo que ocurre es que es falsa e inútil la dicotomía entre racional versus irracional, y más bien lo que ocurre es que nos quedamos con lo que nos resulta funcional o práctico. Tampoco se trata entonces de qué tanto informado estamos o qué tan sofisticados son nuestros cálculos o nuestra metodología. Simplemente son nuestras circunstancias las que determinan lo que hacemos, por nuestra historia, los modelos que seguimos, la presión de grupo o los empujones o alientos que a veces recibimos o necesitamos. Eso es todo. Agradezco su atención en este video ya algo extenso. Espero se suscriban a mi canal y hasta pronto.